Sin duda, un personaje clave dentro de lo que es el neoliberalismo empresarial es Claudio X González. Claudio X González es un empresario que es el que ha unido prácticamente al PRI, PAN, PRD para llevar a cabo lo que es la oposición ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con fines precisamente de derrocarlo en las elecciones del 2021 y en las presidenciales del 2024. Claudio X González, pues un empresario que ya tiene bastante tiempo junto con su padre en el ámbito empresarial mexicano y que pertenecen a la élite neoliberal aquí en México y que prácticamente son de los personajes claves y allegados a Carlos Salinas de Gortari y que obviamente después de que triunfa el partido de Morena y a la postre Andrés Manuel López Obrador, pues esto ocasiona, como bien ya hemos comentado, pues una ola de opositores en todos los aspectos económicos, políticos, informáticos, medios de comunicación, todo lo que es la élite nacional e internacional, pues están prácticamente contra el movimiento de la Regeneración Nacional y contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque obviamente los intereses que ellos, en base a sus movimientos neoliberales que lograron amasar cuantiosas fortunas, pues ahora el gobierno de la Cuarta Transformación se los está prácticamente trastocando y les está quitando bastantes privilegios, así que junto con lo que son los puntos claves de la reforma energética de Peña Nieto, que las empresas transnacionales también se han visto afectadas con estas reformas estructurales que está manejando Andrés Manuel López Obrador para quitarles prácticamente lo que Peña Nieto les entregó a manos llenas, que es la riqueza nacional, pues obviamente esto ha ocasionado, como ya hemos comentado, que las élites nacionales e internacionales se junten, se unan para llevar a cabo precisamente el golpe blando, el derrocamiento de la Cuarta Transformación. Y van a hacer todo lo posible, tienen poder económico, tienen poder político, tienen poder empresarial, tienen poder mediático para lograrlo. Y sin embargo, pues ahí es la situación que estamos observando en estos tiempos electorales y en estos tiempos pues realmente turbulentos en nuestro México. Claudio X González es el personaje clave precisamente de la alianza PRI-PAN-PRD. Recordemos aquella frase de Robert Lansing que acuñó en los años 20 del siglo pasado, aquella frase de que el plan estratégico para dominar a México, en este caso por parte de Estados Unidos hacia México. Recordemos que Robert Lansing fue secretario de Estado del presidente Wilson y que tras los acontecimientos de la Revolución Mexicana, pues lo que querían llevar a cabo pues era un control prácticamente de la riqueza nacional, pero con lo que fue la instauración del artículo 27 en la Constitución del 1917, pues eso prácticamente les quitaba o les obstaculizaba el obtener la riqueza y el petróleo mexicano por parte de las transnacionales, y esto ocasionó que prácticamente varios intelectuales y varios políticos gringos quisieran o tenían la intención de invadir completamente a México para de una vez por todas pues aplicar lo que es muy fiel a su estilo por medio de una invasión, como lo han hecho durante todo lo que es la historia estadounidense, la historia gringa, invadir países para adueñarse de su riqueza, y pues obviamente no les iba a faltar pretextos, en este caso para poder llevar a cabo esas invasiones. Sin embargo, el plan Lansing consistió en que Robert Lansing se dirige hacia el presidente Wilson y le dice que tiene un plan mucho mejor para llevar a cabo el control de México, y ese plan pues es prácticamente psicológico y estratégico, que no se va a ver resultados en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Estamos hablando de los años 20, en el cual Robert Lansing dice en ese plan que
México es un país muy fácil de dominar, tan es así de que lo único que tenemos que hacer, siguiendo lo que decía Robert Lansing, es pues reclutar a los políticos mexicanos, porque los políticos mexicanos son fácilmente maniobrables y manipulables, educarlos en nuestras universidades estadounidenses y educarlos en nuestros valores, en nuestros ideales, en nuestros principios precisamente económicos, para que los apliquen en México. Y por ello mismo no vamos a gastar o no vamos a llevar a cabo ningún centavo, ningún peso, ningún dólar, ni disparar ninguna bala. Es decir, poco a poco lograremos que México sea parte de nosotros de una manera psicológica y estratégica, gracias a esos políticos corruptos que nosotros vamos a controlar por medio de nuestras universidades. Eso era prácticamente el plan Lansing, que se vio reflejado en este caso en el neoliberalismo. No lo logró ver en su totalidad el plan Robert Lansing, que muere precisamente a los pocos años de idear este plan maquiavélico, pero sin embargo sabemos que durante lo que es la instauración del PRI, la instauración del PAN, que fueron partidos políticos que fueron creados precisamente con financiamiento norteamericano, con financiamiento gringo para poder controlar la política nacional, pero sin embargo el plan Lansing se ve reflejado en el neoliberalismo, con esos políticos como Miguel de la Madrid, como Carlos Salinas de Gortari, como Cedillo, como Fox, como Calderón y como Peña Nieto, que prácticamente fueron reclutados, fueron adiestrados, fueron preparados inclusive con mucho tiempo de antelación para poderlos educar, dándoles o abriéndoles las puertas de universidades gringas para llevar a cabo maestrías, doctorados, diplomados, cursos diversos precisamente adentrados en lo que son los principios económicos norteamericanos, para implementar precisamente el neoliberalismo y saquear prácticamente el país. Es decir, nuestros presidentes, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, han sido fieles sirvientes precisamente de el neoliberalismo y de la ideología económica norteamericana. Son unos traidores que el pueblo de México en su totalidad o en algunos puntos claves profundos de este análisis desconocen, pero sin embargo, pues es un plan que realmente Estados Unidos ha llevado a cabo poco a poco y paulatinamente para controlar prácticamente a nuestro país. Y ahora que llega un gobierno diferente en el 2018, que rompe con el esquema, que rompe con esos infames tratados de Bucareli, que a la postre se firmaron en 1923, a la misma par del tiempo del plan Lansing ideado por Robert Lansing, y que vencen en este 2023 estos tratados de Bucareli, que son prácticamente la entrega paulatina y el no desarrollo ni económico ni político de México, pues prácticamente ahora que gana Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y que poco a poco ha dado zancadilla a los intereses norteamericanos y a las élites nacionales, como el PRI y el PAN, y los medios de comunicación que sirven precisamente a esos intereses, pues ahora están buscando la forma política, la forma estratégica, la forma maquiavélica de llevar a cabo este derrocamiento de una y otra manera. Tienen su plan A, tienen su plan B, tienen su plan C, y ahora con Claudio X González precisamente es llevar a cabo esa alianza. Claudio X González fue financiado precisamente por el Departamento de Estado norteamericano para llevar a cabo esta estrategia de la unión de los partidos PAN, PRI, PRD para poder hacerle frente y lograr derrocarlo en las urnas a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sí han aportado los gringos bastantes millones de dólares, cerca de 3 millones de dólares para poder, lo que se tiene registrado, según los informes y análisis que hemos logrado detectar y periodistas serios que han logrado obtener esa información, que han precisamente dado en el clavo en que el gobierno gringo ha aportado una gran cantidad de millones de dólares para precisamente hacer la guerra sucia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es por ello que vemos todas estas guerras sucias psicológicas, informativas,
el sicariato informativo de los chayoteros, que prácticamente sirven a ellos, los mismos intelectuales orgánicos que sirven precisamente y están ligados precisamente a Claudio X González, como es precisamente Kraus, Aguilar Camil y otros tantos periodistas, en este caso como Leo Zuckerman, como Adela Micha, como Loret de Mola, como López Dóriga, como toda esa fauna precisamente periodística e intelectual o pseudointelectual que prácticamente sirven precisamente a los intereses neoliberales norteamericanos. Y van a hacer todo lo posible en estas elecciones para fraguar el fraude electoral. El mismo INE pertenece precisamente a este grupo de poder nacional derivado precisamente de este plan estratégico maquiavélico norteamericano para llevar a cabo el fraude en las elecciones del 2021 y a la postre, si no se logra meter mano dura para reformar al INE, también sería una catástrofe para el 2024. Morena no está cruzado de manos, Morena vemos que está trabajando de una forma u otra para poder erradicar, saben de esto, hemos observado al presidente López Obrador en las mañaneras ya hablando en algunos momentos del plan Lansing, en una de las ruedas de prensa en la mañanera ya hizo referencia a este plan maquiavélico que prácticamente es una estrategia norteamericana para poder controlar al país desde hace más de 100 años que se ha implementado y que ha visto luz verde estratégica y más consolidada a raíz del neoliberalismo de los años 80 hasta el fin del sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, pues estaremos ahí muy al pendiente de todos estos grupos. Realmente es información que México debe de conocer, tanto propios, extraños, priistas, panistas, los de a pie obviamente, porque están sirviendo a los intereses precisamente no mexicanos, sino a los intereses norteamericanos y a la postre a las élites nacionales que lo único que buscan es seguir saqueando el país y vendiendo nuestros recursos naturales a las transnacionales gringas y asimismo enriquecerse sus bolsillos para a costa de precisamente de los intereses del pueblo y de las mayorías. Es por ello que nos enfocamos un poquito más a las características del gobierno de Manuel López Obrador. Obviamente tiene sus errores, obviamente tiene sus fallas, obviamente tiene sus situaciones por ahí criticables. Sin embargo, pues lo que nos da pie y nos da esperanza es que toda la fauna gringa y la fauna, estratégicamente, la fauna gringa a través de los mexicanos corruptos, como Claudio X González, como los panistas, como los priistas, como los periodistas, como los medios de información, al momento de que observamos que están haciendo alarde y llevando a cabo la guerra sucia para despotricar a la Cuarta Transformación, eso nos da pie a señalar que se va por buen camino, siguiendo la frase precisamente de Don Quijote, que si los perros ladran, si los perros ladran es señal de que estamos avanzando. Es decir, los perros están ladrando porque parece ser que les incomoda que se les estén quitando sus privilegios a las élites nacionales y las élites internacionales. Por lo tanto, eso nos da esperanza de que pronto pudiera llevarse a cabo una independencia total mexicana de los norteamericanos. Es un sueño guajiro debido a que pues lo intentó Donald Trump, como observamos en las elecciones pasadas norteamericanas, y toda la élite internacional y la élite gringa pues echó todo el aparato internacional mediático, político, económico para precisamente llevar a cabo lo que ya conocemos y el desenlace de Donald Trump, que no dudamos que ahora lo vayan a hacer contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una situación, esa es la realidad. Sin embargo, pues estaremos al pendiente de lo que se está suscitando. La guerra sucia y psicológica y mediática se irá intensificando conforme se acercan las elecciones del 2021 y si Morena llega a obtener por voto masivo las mayorías, va a seguir precisamente los próximos 3 años la guerra sucia y psicológica con mayor intensidad con vistas a las elecciones presidenciales del 2024.
Es decir, Claudio X González es parte de este movimiento, Claudio X González es parte del reclutamiento de los gringos, es financiado por los gringos, a pesar de que es un personaje con mucha capacidad económica, precisamente pues sirve a las élites, en este caso norteamericanas, para llevar a cabo las estrategias que los gringos no pueden llevar directa o abiertamente en nuestro país. Hemos visto al ex embajador norteamericano en México, Christopher Landau, ya hacer referencia a todo esto, criticando de manera cínica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señal de que también obviamente sabemos que siempre los embajadores norteamericanos en México son agentes de la CIA, agentes económicos precisamente sirviendo a los grupos de poder internacional. Seguiremos informando aquí en La Trinchera. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para más videos, para que les llegue la información. Denos un like por favor para que llegue a más y más personas, debido a que nosotros pues no monetizamos, somos analistas e investigadores independientes que de forma imparcial estamos analizando constantemente la noticia nacional e internacional. Muchas gracias y seguiremos informando en La Trinchera.